Hola amigurumi amigos, ¿cómo están? Yo soy Lu y les doy la bienvenida a The Amigurumi Kingdom. En esta oportunidad les traigo el tutorial de este hermoso amigurumi que he diseñado con mucho cariño para ustedes. Este hermoso osito que me está haciendo compañía ahorita está hecho en una sola pieza el cuerpo, los bracitos y la cabeza. Entonces es súper práctico de hacer porque es prácticamente sin costuras. Entonces este osito, la verdad, se hace muy rápido y queda súper hermoso como puedes ver. Así se ve por delante nuestro osito y así queda por la parte de atrás. Espero que te animes a hacerlo y se lo regales a alguien muy especial. Para empezar las patitas de nuestro osito, vamos a hacer en la vuelta 1 un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerda que como estamos trabajando con chenil, debe quedar esta primera argollita súper sueltita y el resto de los puntos que hagamos dentro del anillo también deben quedar bien sueltitos para que sea fácil cerrar nuestro anillo. Ahora que ya terminamos, tomamos el tejido fuertemente y vamos a alar desde cerquita la colita, así como ves. Listo, así nos queda. Ahora, en la vuelta 2, vamos a hacer 6 aumentos, es decir, vamos a hacer un aumento en cada punto para un total de 12 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto, un aumento 6 veces para un total de 18 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos, un aumento 6 veces para un total de 24 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces para un total de 30 puntos al final de la vuelta.
De la vuelta 6 a la vuelta 10 vamos a hacer 30 puntos bajos, es decir, vamos a hacer 5 vueltas de 30 puntos bajos. Y listo, así nos queda después de haber terminado las 5 vueltas de 30 puntos bajos. Como puedes ver, ya está hecha esta patita. Ahora tenemos que cortar del ovillo y hacer el remate, ¿cierto? Cerrar la patita. Para esto vamos a entrar por detrás del segundo punto, después del último punto que hicimos. Vamos a entrar con el ganchillo así por detrás. Vamos a jalar la hebra hacia atrás. Después vamos a localizar el último punto que tejimos y vamos a entrar así por detrás de la hebra trasera de ese último punto que tejimos y vamos a sacar la hebra así para atrás. Después, con mucho cuidadito, vamos ajustando de esta manera y escondemos las hebras dentro del tejido. Vamos a hacer otra patita igual, pero la segunda patita no la vamos a soltar de el ovillo. Esta segunda patita que hacemos la dejamos unida al ovillo porque aquí vamos a seguir tejiendo. Vamos a unir las dos patitas, ¿cierto? Por eso no lo separamos del ovillo aún. Ahora, para unir las dos patitas, primero en esta patita que dejamos unida al ovillo vamos a hacer 2 cadenas, una y 2 cadenas. Después vamos a unir a la otra patita metiendo en el punto después del último punto que hicimos el ganchillo. Vamos a tomar la hebra así y vamos a jalar la hebra a través de los 2 puntos, o sea, vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Entonces así nos queda nuestro punto deslizado y así quedan unidas las dos patitas. Ahora vamos a seguir tejiendo el cuerpecito. Para esto vamos a hacer los 30 puntos de esta patita, ¿sí? Vamos a hacer los 30 puntos de esta otra patita. Vamos a hacer los 2 puntos de la cadena por este lado y los 2 puntos de la cadena por este otro lado. Entonces vamos a quitar este marcador de puntos que ya no nos sirve acá. Y vamos a empezar tejiendo los 2 puntos de la cadena. Entonces vamos a tejer un punto, dos puntos de la cadeneta que hicimos de 2 cadenitas, y ahora vamos a tejer los 30 puntos de esta patita. Entonces, pero antes vamos a poner nuestro marcador de puntos en el primer punto que hicimos, que fue la primera cadenita, ¿cierto? El punto de la primera cadenita de la cadeneta. Ahí. Ahora vamos a tejer los 30 puntos de esta patita y después hacemos los otros 2 puntos de la cadeneta y después los 30 de la otra patita para un total de 64 puntos, es decir, de la vuelta 11 hasta la vuelta 15 vamos a hacer 64 puntos bajos. Aquí ya terminamos, como puedes ver, le hicimos todo alrededor y vamos a hacer
en la vuelta 16, 22 puntos bajos. Después vamos a hacer un punto bajo, un aumento 10 veces y vamos a finalizar con 22 puntos bajos para un total de 74 puntos al final de la vuelta. Ahora de la vuelta 17 hasta la vuelta 21 vamos a hacer 74 puntos bajos, es decir que vamos a hacer 5 vueltas de 74 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 22, vamos a hacer 22 puntos bajos, 15 disminuciones y 22 puntos bajos, para un total de 59 puntos al final de la vuelta. Listo. Ahora, de la vuelta 23 a la vuelta 25, vamos a hacer 59 puntos bajos. Es decir, que vamos a hacer 3 vueltas de 59 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 26, vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 14 veces. Y terminamos con 3 puntos bajos para un total de 45 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 27 vamos a hacer 45 puntos bajos. En la vuelta 28 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 15 veces para un total de 30 puntos bajos al final de la vuelta. Un punto bajo, una disminución. Ahora de la vuelta 29 hasta la vuelta 31 vamos a hacer 30 puntos bajos, es decir que vamos a hacer 3 vueltas de 30 puntos bajos. Ahora que ya terminamos las 3 vueltas de 30 puntos bajos, nos queda así, de esta manera. Así se ve por detrás. Y así se debe estar viendo por delante. Como puedes ver, ya tiene esta formita que hace que nuestro osito quede bien gordito y barrigoncito. Ahora vamos a poner un bracito a este lado y un bracito al otro lado. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a tomar hebra, la mayor cantidad de hebra posible, así de esta manera. Vamos a tomar suficiente hebra. Vamos a dejar el marcador de puntos ahí porque ahorita vamos a seguir tejiendo. Entonces vamos a dejar suficiente cantidad y vamos a cortar y lo ponemos a un lado mientras hacemos los bracitos. Entonces ahora
para hacer los bracitos, en la vuelta 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerda lo que te enseñé, dejar esta argollita súper sueltita y todos los puntos que hagas en el anillo también dejarlos bien sueltitos para que sea sencillo cerrar el anillo. Ahora vamos a tomar fuertemente con el pulgar el tejido y vamos a ir alando desde cerquita la colita, así suavemente, y ya nos queda. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos, es decir, vamos a hacer un aumento en cada punto para un total de 12 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces para un total de 18 puntos al final de la vuelta. De la vuelta 4 a la vuelta 16 vamos a hacer 18 puntos bajos, es decir, vamos a hacer 13 vueltas de 18 puntos. Y listo, así nos queda el bracito ya listo y lo vamos a cerrar como te enseñé a cerrar la patita. Ya que tenemos los bracitos hechos y cerraditos, entonces vamos a rellenarlos hasta la mitad del bracito. Y listo, así nos quedan rellenitos los bracitos. Ahora vamos a tejer los bracitos al cuerpecito. Para unir los bracitos hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Y ahora vamos a unir el bracito con 9 puntos bajos. Entonces, entramos sin sacar el ganchillo de la argolla, entramos por el primer punto del bracito tomando las dos partes, después tomamos el primer punto del cuerpecito y pasamos la hebra y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a pasar por el segundo punto del bracito tomando así las dos partes del bracito y vamos a pasar por el segundo punto del cuerpecito. Tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo, así como ves. Ahora vamos a pasar por el tercer punto del bracito, tomando las dos partecitas del bracito y vamos a pasar por el tercer punto del cuerpecito, sacamos hebra y tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Ahora vamos a pasar por el cuarto punto del bracito, tomando siempre las dos partes del bracito, por el cuarto punto del cuerpecito, sacamos hebra, tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Bien apretaditos los puntos bajos que hacemos para que quede prolijo. Ahora vamos a pasar por el quinto punto del bracito, pasamos por el quinto punto del cuerpecito
sacamos hebra, tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Ahora vamos a pasar por el sexto punto del bracito, tomando las dos partes del bracito siempre. Pasamos por el sexto punto del cuerpecito, sacamos hebra, tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Ahora vamos a pasar por el séptimo punto del bracito, por el séptimo punto del cuerpecito, sacamos hebra, tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Ahora pasamos por el octavo punto del bracito, por el octavo punto del cuerpecito, sacamos hebra, tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Y finalmente entramos por el noveno punto del bracito, por el noveno punto del cuerpecito, sacamos hebra, tomamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Así nos queda unido el bracito al cuerpecito. Como puedes ver, queda perfectamente unido. El tejido queda parejito, ¿sí? Y mira, queda perfecto también de abajo, bien unido y prolijo. Esto mismo lo vas a hacer con el otro bracito. Entonces ahorita vas a tejer 6 puntos bajos y vas a unir el otro bracito con 9 puntos bajos. Y listo, así nos queda cuando terminamos nuestra vuelta 32. Quedan nuestros dos bracitos unidos e incorporados en el tejido. Continuamos en la parte 2 del tutorial.